Qué gusto a todas y todos y bienvenidos a este webinar en el cual el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante y muy interesante, sobre todo dentro del ámbito educativo. Es un gusto entonces para mí iniciar este espacio. Mi nombre es Heriberto Mendoza y estaré facilitando en este caso este diálogo referente al tema que nos compete el día de hoy, desde la materia de análisis del sistema educativo mexicano. Y mi webinar lo he denominado Reformas Educativas Contemporáneas en México, específicamente hablando sobre las reformas de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Si bien sabemos que nuestro país ha vivido o ha experimentado diferentes situaciones en las cuales los cambios sociales, políticos y culturales son integrados de cierta manera por personas que en este caso están en espacios o están integrados en estos escenarios, es importante que nosotros reconozcamos cuáles son aquellos que pues solamente se reflejan, impactan de manera significativa en nuestra sociedad. Y en este caso han sido dos reformas que curiosamente han estado integradas desde un campo educativo, pero también desde otros aspectos y desde otros escenarios. Tenemos en primera instancia que la reforma de Enrique Peña Nieto surge a partir, obviamente, del cambio sexenal y con una propuesta que en este caso buscaban quienes eran los responsables de la parte educativa, integrar aspectos fundamentales de una situación y de una educación global o globalizadora. A partir de ello, reconocemos que el modelo o el nuevo modelo educativo, el cual se gestionó y se trató de perfeccionar durante el sexenio, pues trajo consigo cambios significativos, pero que también no fueron únicamente en el ámbito educativo con los estudiantes o educandos, sino también con aquellos responsables de este cambio, quienes sean en este caso, pues muchos de los maestros y de las maestras que estaban integrando este proceso. Después tenemos, al concluir este sexenio, una situación muy curiosa con Andrés Manuel López Obrador, quien propuso el cambio total y poner un punto y aparte de todo lo que en este caso se había considerado algo desde su diálogo denominado neoliberal, aquellos cambios educativos que se habían perpetuado a través de las diferentes corrientes, desde los diferentes partidos políticos, y pues buscaba o buscó concretamente concluir con ese proceso, con ese integrado, ¿no? Hablar entonces de las reformas desde estos dos polos, lo podemos ver así porque son cambios como muy significativos, es también identificar que a partir de las necesidades que fueron tratando de subsanar con el tiempo, de las propuestas de una educación de calidad, de una propuesta de algún instituto que regulara estos acontecimientos o estas situaciones, también integramos estos procesos dentro de los cambios no solamente sociales y culturales, sino también políticos. Recordemos que hablar de reformas educativas a través del tiempo en nuestro país es también reconocer que cada partido político ha querido dejar una huella significativa dentro del sistema educativo mexicano. Pero obviamente y en ocasiones estas reformas no pueden ser totalmente objetivas o vistas de esta manera. Si bien el nuevo modelo educativo de Peña Nieto obtuvo un reconocimiento por estas construcciones, por ejemplo, de autonomía institucional, de la parte de la autonomía curricular, de la escuela al centro y también de algunas directrices a nivel internacional que ayudaban, junto con sus predecesores, a hablar de una sociedad del conocimiento, a una sociedad de las ideas, a una sociedad más integrada dentro de este campo educativo, pues prácticamente quedó corto por el hecho de que esta reforma, al ser desarrollada, pues literalmente llegó o no llegó a concretarse de una manera. ¿Por qué? Pues porque solamente tuvo muy pocos ciclos escolares en los cuales se aplicó y se integró dentro de la parte de la educación básica. De nueva forma, con Andrés Manuel López Obrador, a través de la nueva escuela mexicana, estamos reconociendo que este nuevo modelo,
que si bien ha sido muy criticado por muchos, pues desafortunadamente se ha generado a través de un modelo de una situación polarizada, ¿sí? Y que ha generado que estos lleguen a una parte, a una construcción donde pues se trate como de limitar al mismo Estado como una forma de regular estos aspectos fundamentales. Entonces, estamos hablando que dos modelos o dos reformas educativas que se integraron dentro de este proceso o dentro de estas formulaciones pedagógicas fueron, de cierta manera, o han sido proyectos interesantes, pero que no han llegado a consolidarse. ¿Sí? Creo que la cuestión aquí es muy interesante al hablar de nuevos modelos o de dos modelos educativos contemporáneos que si bien también tenemos antecedentes de las reformas que signaron a esta parte, a estas situaciones sociales, políticas y culturales, también curiosamente dentro del sistema educativo, durante la consolidación del modelo educativo de Peña Nieto, no se integraron a todos los niveles esta situación de los campos curriculares. Eso trajo consigo que a los niños se les enseñara con el plan 2017, con el plan 2011, y eso generaba una discontinuidad dentro de los mismos contenidos y dentro de las mismas enseñanzas. De igual manera, hablar de la nueva escuela mexicana también ha traído consigo algunas situaciones muy curiosas, sobre todo en la rapidez que se trató de implementar este modelo educativo, hasta el sentido de que muchos maestros, muchas maestras no consideraban apto para su aplicación. La cuestión aquí es que, hablando específicamente de estas reformas contemporáneas, estamos hablando de una situación que compete prácticamente a los maestros. No podemos dejar aumentar fuera a los niños, pero sí es importante referirnos sobre todo a la figura del docente, quien es el que literalmente aplica estas políticas o estas nuevas constituciones dentro del proceso, dentro del sistema educativo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha determinado esta parte o esta construcción dentro del sistema educativo? Pues hemos visto dos o vemos diferencias interesantes que hemos, o que en este caso me gustaría como comentarlas. ¿Para qué? Pues para poder entender un poquito más de qué se trata o cómo fue que de un lado la reforma educativa 2013, sí, 2000, también la parte del 17, y esta consolidación de las reformas que se fueron presentando a través del tiempo han generado situaciones que pueden ser no solamente perjudiciales para los estudiantes, sino también para quienes integran la comunidad educativa. La primera, hablando como específicamente, si hacemos una comparativa, en la primera instancia, en la primera reforma, vamos a tener una evaluación punitiva, sí, ligada en este caso a la permanencia de los docentes dentro de su puesto. Entonces, ahí empezó una situación negativa en cuanto a ver que no que los maestros podían o no, a través de un examen, seguir teniendo una seguridad laboral. Hablamos entonces que la reforma que se hizo, que se propuso en el sexenio de Peña Nieto, más que una reforma educativa, fue una reforma laboral específicamente a los docentes. Si bien hubo cambios curriculares, sí, pero la cuestión aquí fue la situación docente. Entonces, esta evaluación punitiva que buscaba, en este caso, que el docente, al ser evaluado y no acreditar, en este caso se le tuviera que quitar su espacio que había ganado y que había obtenido, pues, obviamente a través de la parte de los exámenes. Que también reconocemos algo positivo fue que estas reformas permitieron que a través de la evaluación de los docentes de los ingresos pudieran en este caso ingresar y se quitara esta situación de la compra y venta de plazas, ¿no? Con la reforma nueva que propone en este caso el presidente Andrés Manuel, nos menciona que obviamente sí va a haber evaluación, que va a estar esta situación de los docentes en permanente constante evaluación, pero esto no va a afectar su empleo, sino que se va a promover el desarrollar
algunas formaciones complementarias que mejoren y perfeccionen en este caso su campo de conocimientos, ¿no? En una segunda instancia hablamos de una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional por parte de la reforma del nuevo modelo educativo de Peña Nieto, de la cual no tuvo en este caso, o se buscaba nada más como tener a los estudiantes a todos iguales y bajo como las mismas condiciones, mientras que la propuesta nueva es el tener a estudiantes que pues tengamos un enfoque regional y nacional dentro de la parte educativa, ¿no? Por otro lado, durante las reformas anteriores encontramos al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que si bien no fue la mejor oportunidad o la mejor instancia, porque se vio como un inquisidor entre los maestros, pues eso generó que desafortunadamente se fuera bajando este proceso de línea hasta llegar a su desaparición total y la aparición de la UCICAM como una unidad para el servicio de las maestras y los maestros en el sentido de su reconocimiento. Después vemos también que la educación propuesta por el sexenio anterior buscaba una educación orientada solamente al mercado laboral, a la parte globalizadora, y bueno, la propuesta que en este caso presenta este nuevo modelo educativo 2022 es una educación de gratuidad, una educación donde todas las personas tengan como este sentido humanista, una enfocada al desarrollo y a la vida social y nacional, entre otras, ¿no? Por un lado, también en la anterior reforma tenemos el reconocimiento del servicio profesional docente, que al fin y al cabo fue una situación impuesta por la autoridad, mientras que, como lo hablamos acá, se crea como esta situación de un sistema donde se reconozca, donde se generen estos mecanismos de ingreso, permanencia y reconocimiento, pero que estos a su vez no sean punitivos, en este caso para los docentes. Para también identificar que en el anterior reconocemos una visión, una educación centralista, o sea, solamente expuesta en un cierto nivel, mientras que la propuesta de la nueva escuela mexicana es una educación regionalizada, plural y en este caso reconocida como intercultural, ¿no? Y bueno, la última perspectiva es una situación donde se reconoce desde la reforma pasada que hubo una invasión de derechos afectando pues la certeza y estabilidad laboral a los docentes, mientras que en esta reforma se busca o se enfatiza en el garantizar los derechos laborales y la estabilidad laboral entre las maestras y los maestros que se integran, ¿no? Si bien podemos identificar que estas dos reformas como nos dan un punto de vista diferente de cada una, ¿sí? Podemos reconocer en cada una pues cambios significativos, pero también han sido complejos en el sentido de que no todos los actores educativos quieren ingresar a estos procesos de análisis contextual, no solamente nacional, sino también regional, en un análisis histórico, sociopolítico, socioétnico, en el cual estos establecen las directrices de las reformas educativas que en nuestro país, en este caso, han sido como las más pertinentes. ¿Sí? Por un lado, tenemos en esta situación que la reforma pasada del nuevo modelo educativo tenía propuestas muy interesantes, sobre todo en la parte curricular, de la aparición de una autonomía donde las escuelas creían o de a partir de su experiencia podían aperturar espacios, pero tenemos también esta situación donde no se tenía como esta formación suficiente para que los docentes pudieran ofertar estos espacios de desarrollo personal y profesional, ¿no? Y durante la aplicación de esta nueva escuela mexicana, la situación fue los cambios dentro de la misma reforma, que se trabajó con documentos, los cuales en este caso todavía no estaban dentro del diario oficial de la Federación, se mandan estos documentos, se analizan, que también los maestros no han sabido cómo aplicarla, no reconocen este sentido de la parte de una visión de un programa analítico, de un programa sintético, en el cual no identifican estas necesidades reales y es difícil para ellos poder entender un modelo que en ocasiones pues quienes lo hicieron lo han reconocido o lo identifican, ¿no? Entonces,
Todas estas características que se fueron presentando a través de estas dos reformas, podemos hablar en esta situación que pues es como un análisis importante que tendríamos nosotros que reconocer y que desarrollar, ¿no? Bueno, a partir de esta información y también invitando a algunos docentes de mi institución donde yo laboro como maestro, pues me lanzaron algunas preguntas que para mí sería importante poder retomar el día de hoy. La primera pregunta que me mencionó una maestra de matemáticas. Y se considera que la reforma de Enrique Peña Nieto tiene una situación negativa. No podemos considerar que es algo negativo. Simplemente podemos considerar que fue una reforma que se implementó, que si bien fue recibida de cierta manera con cierto recelo, pues al fin y al cabo se aplicó. Hubo o tiene como algunos aspectos muy interesantes, sí, pero también se buscaba habilitar a los estudiantes en ciertos conocimientos que a la vez eran complejos para aquellos estudiantes. Entonces, como que ahí tenemos como no algo ni bueno ni malo, simplemente un identificar el trayecto o el proceso con lo cual nosotros queremos desarrollar esta parte y este significado, ¿no? Después, una maestra de español me pregunta cuál es lo positivo de cada una de las reformas. Bueno, lo menciono. Lo positivo es los cambios que se hicieron. Enrique Peña Nieto por la parte de la autonomía curricular, la escuela al centro y la oportunidad de entender una sociedad o generar una sociedad de conocimiento. Y bueno, Andrés Manuel, o esta parte de la reforma de la nueva escuela mexicana, pues reconocemos la apertura de los espacios de interculturalidad, la generación de proyectos por parte de los estudiantes, una educación como más autónoma, más abierta y no solamente guiada por un material o un libro de texto que generaliza todos los contenidos, sino que apertura a que dependiendo de los escenarios donde nos encontremos, tengamos como esta parte de esta libertad. Y la última, una pregunta de una maestra de historia. ¿Considera que las reformas han modificado a la niñez? Pues no podremos decir ahorita que si la han modificado o no, porque como entendemos el diseño curricular, este es hasta que literalmente el niño haya terminado, haya concluido un proceso. Si bien tenemos niños híbridos, así yo los llamo, que han tenido una situación, han pasado de diferentes reformas en un solo periodo de su vida, pues es importante que pudiéramos también reconocer qué cambios se pueden en este caso restar. Entonces, tal vez no vamos a ver en este momento los cambios de primera mano, sino que va a ser a través del tiempo conforme vayan apareciendo para que nosotros podamos identificarlos de la mejor manera. Bueno, pues en conclusión, podemos hablar entonces que estas situaciones o estas construcciones de estas reformas nos permiten entender una educación o generar una educación con un enfoque o un sentido. Lo que nosotros buscamos a través de esto es hacer un análisis y que también a partir, por ejemplo, de este webinar podamos investigar, podamos indagar y podamos reconocer aquellas necesidades y aquellas realidades en las cuales nosotros tenemos como esta oportunidad de dialogar, de generar contenido y obviamente pues de que estas reformas no solamente se queden en un documento, sino que también nosotros las podamos analizar, ¿sí? Reinterpretar y generar en nosotros cambios o entendidos significativos. Pues agradezco muchísimo la oportunidad de que hayamos podido dialogar en este espacio. Espero que esta información que te presento haya quedado como un poco más clara, que tú tengas la oportunidad de investigar por tu cuenta, que puedas desarrollar un sentido más crítico si eres maestro, si eres padre de familia o si simplemente te llaman la atención, que puedas comparar y que a partir de tu diálogo, de tu análisis, lo puedas en este caso generar. Mi nombre es Heriberto Mendoza. Esto fue Reformas Educativas Contemporáneas. Te mando un saludo y hasta luego.